Guarotti junto a Jason Córdoba vamos a exponer los proyectos regionales de instalación de banda ancha para la conectividad de las regiones Amazonas, Ica y Lima. El objetivo de esos tres proyectos regionales es brindar acceso a Internet a establecimientos públicos seleccionados por el FITEL, entre los cuales están comisarías, colegios y establecimientos de salud, además de brindar acceso a otras instituciones públicas, instituciones privadas y beneficiar y acceder a la demanda de las localidades. Siguiente, por favor. Mediante la ley, mediante el proceso de licitación pública, se logró que las localidades beneficiarias serán 651, 71 más previstas por el FITEL, de las cuales 613... ¿Qué es el FITEL? Sí, eso lo voy a explicar en una función. De las cuales 613 podrán acceder libre Wi-Fi en las plazas de las localidades beneficiarias, así como se podrá tener acceso a Internet de mayor velocidad a la establecida por el FITEL. Y la pregunta que hace el profesor, ¿qué es el FITEL? ¿Qué es la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica? ¿Y cuántos de los proyectos ya están, porque dice 21, cuántos de los proyectos ya están adjudicados? Primero, ¿qué es el FITEL? Mediante la ley 28900 se otorga a FITEL el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones la calidad de persona pública adscrita al sector transporte y comunicaciones, la cual será administrada por un consejo directivo presidido por el titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones e integrada por el titular del MEF y del presidente del consejo directivo del organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones. FITEL tiene dos objetivos. El primero es financiar servicios de telecomunicaciones en áreas rurales o de preferente interés social, y el segundo es financiar redes de transporte de telecomunicaciones. Esta ley también indica en su artículo 17 que el financiamiento a estos proyectos podrán ser tanto financiamiento reembolsable como no reembolsable, y la calificación de este último se da cuando el valor actual neto del proyecto resulte negativo, situación que se ha visto en los 13 proyectos adjudicados. Y el artículo 30 indica que será por inversión el encargado de realizar las licitaciones y procesos públicos para quienes adjudicarán los recursos del FITEL. La ley 29904 establece de interés nacional la construcción de una red dorsal de fibra óptica, la cual conectará las capitales de provincia del país y se empleará para que conecte a las capitales de todos sus distritos. Y me faltó la última pregunta. Son 21 proyectos, sí, en total sabemos que son 25 regiones, pero FITEL considera 24 porque es uniendo Lima Metropolitana con Callao. Al inicio vieron que decía Lima, ¿verdad? Bueno, esa es Lima Provincias. Y son 21 proyectos, faltan 3. Las regiones que faltan son Loreto, Ucayali y Madre de Dios. ¿Y cuáles son los 13 proyectos ya adjudicados? Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Lima, que es Lima y Callao, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. Esos son los 13 que ya están adjudicados. El objetivo de los proyectos es ese, la infraestructura de transporte y acceso de comunicaciones de alta capacidad, integración del Estado, gobiernos locales, sectores de educación, salud, interior, entre otros. ¿Cómo se hace eso? A través de redes de transporte y redes de acceso. Ese es en sí lo que consiste el proyecto. Y la red de transporte básicamente es la red de fibra óptica, y la red de acceso es la infraestructura y equipamiento para prestar servicios. Los componentes de acceso es básicamente la función principal de los componentes de acceso son asegurar que la cobertura de red alcance a los usuarios finales
y satisfacer la demanda ya establecida en los contratos, en el proyecto sí, que organiza FITEL. Es decir, su función principal es eso, satisfacer la cobertura de red. Se divide en dos, ¿no? La arquitectura de la red de acceso se divide en dos. Enlaces con esquema punto a punto y punto a multipunto. Básicamente, la diferencia es los equipos, que contienen radio, switches y antenas que pueden ser internas o externas, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre multipunto y punto? Bueno, que el multipunto es más potente y se usa en las capitales de provincias, ¿no? Y por eso hay menos y también cuesta más. Y la otra es capa core. De hecho, capa core viene de una palabra en inglés que también se usa tanto en el componente de transporte, que aquí está, capa core satelital, que vendría a ser el centro de operación de red, que en el caso de componente de acceso se encarga del monitoreo, del control de la operación y el mantenimiento de los componentes de acceso de red. Y acá como función principal en componentes de transporte es que brindan que el flujo de datos fluya normalmente. ¿Y cómo es esto? Es como, por ejemplo, el estudio técnico que hizo FITEL junto con el estudio económico. Para cada proyecto son en promedio 350 páginas, ¿no? Y a cada proyecto, cuando lo presentó, hizo en promedio 2000 páginas, cada empresa que iba al proyecto. Entonces es un poco largo y es un poco explicarlo. ¿Por qué? Porque incluso en el capa core satelital explica cómo es el mapa, cómo está cuadrado el local donde van a estar las personas, porque el componente de acceso es cuando hay un impacto en la red, entonces se envía personas para que lo solucionen. Entonces todo está definido, incluso hasta el baño, ¿no? La estructura del baño, todo está definido, es algo muy interesante. Y la capa de acceso satelital es esto, ¿no? Cómo se comunica las dos, ¿no? La estación satelital del proveedor también y a los demás distritos, es la conexión, ¿sí? Y los alcances al final del proyecto, que lo va a explicar Gerson después, pero está la cifra, ¿no? El diseño general. El objetivo, ya lo hemos visto, la modalidad del proceso de promoción, sabemos que va a ser Proinversión el encargado de realizar las licitaciones, pero aclarando un punto ahí en la modalidad del proceso de promoción, estos proyectos regionales van a tener la característica de ser activos intangibles del Estado, el cual podrán posteriormente hacer concesiones para su mantenimiento y operación. Además, otra característica en ese punto es que como en las localidades beneficiarias van a haber poblaciones con ingresos bajos y los costos son altos también, entonces se prevé que el FITEL financie a través de un financiamiento no reembolsable. ¿Y qué metodología usa? A través del flujo de caja descontado. Esa es la metodología. El mecanismo del proceso de selección es a través de 3 notas, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver. El esquema de financiamiento es, además de lo que realiza FITEL, la característica principal o el factor principal que va a determinar entre todos, el factor que tiene más peso para que una empresa gane la licitación es el financiamiento no reembolsable. Después vamos a mostrar cómo FITEL haya, ¿no?, su financiamiento no reembolsable, pero el que va a ganar va a ser el que ofrezca menos, el que dice yo voy a necesitar menos. Ese va a ser el esquema de financiamiento. El plazo de contrato de financiamiento es el acá. Para los 3 proyectos, el plazo de desembolso de financiamiento no reembolsable y del cumplimiento de las obligaciones de la infraestructura serán previstos en 11 años. El primer año de instalación de redes de transporte y redes de acceso, y los 10 años de operación y mantenimiento de las redes. ¿Sí puedes volver, por favor? Las características de las transferencias de activos se dividen en 3. Básicamente, la primera era la definición de activos intangibles. La segunda es que va a haber quienes van a supervisar estos proyectos, aparte del FITEL, son el FITEL, el OCIPTEL y otro organismo que seleccionará el FITEL. Y el tercer punto en este caso es que también van a haber asesorías externas. El proceso de calificación son 3 notas, ¿sí? La primera nota es como cuando hacemos la prematrícula, solamente ponemos nuestro nombre, ¿no? Decimos uno de la escuela tal y quiero matricularme. La segunda nota, si puedes ir pasando para que vean las notas. Nota. Ya,
ese es el punto 1, ¿no? Básicamente es la etapa número 1, presentar el sobre número 1. El sobre número 2 es cuando ya la empresa entrega esas 2.000 páginas, ¿no? 2.000, 3.000 páginas, en donde va a detallar cómo son cuáles van a ser sus costos, ¿no? Y van a determinar también cuál va a ser el valor del financiamiento no reembolsable. ¿Sí? La evaluación de propuestas económicas, ese es el número 3. Era un poquito distinto, el anterior es más lo técnico. Sí, aquí es lo económico. sí. Aquí es donde se puntúa. Sí. Aquí es donde, es decir, cuando en el concurso, en el proceso de licitación especial, que le denominan es especial porque los 3 proyectos se licitan a la vez, ¿sí? El sobre número 3 se abre recién en ese momento. Es decir, una vez pasado el sobre número 1, para poner un ejemplo, el caso de Amazonas, fueron 4 empresas que presentaron sobre número 1, pero solamente fueron 3 las que presentaron sobre número 2 y sobre número 3. La cuarta se retiró, no presentó sobre 2 y sobre 3. Entonces, cuando entregan el sobre 2 y sobre 3, lo que hace el proinversión en este caso es abrir solamente sobre 1 y estudiarlo, ¿no? Lo va estudiando y luego cita para otro día. No han abierto el sobre 3, el sobre 3 lo reúnen a todos, no solamente al proyecto de Amazonas, sino al proyecto de Lima y al proyecto de Ica, y ahí abren el sobre 3 y evalúan. Y se toma en cuenta la oferta técnica, la oferta económica, y se adjudica la buena prueba en ese mismo momento. Siguiente, por favor. ¿Quiénes fueron los que pasaron la nota? ¿Quiénes fueron los que presentaron nota 2 y nota 3? Fueron 3 empresas para cada uno, para el proyecto Amazonas, para el proyecto Ica y para el proyecto Lima. Siguiente, por favor. ¿Y cómo fue la calificación de la oferta técnica? Incluye los factores localidades beneficiarias adicionales, el acceso a internet libre de pago en la plaza principal, el incremento de velocidad mínima de descarga, y se califica, ¿no? Te ponen un puntaje técnico. Y luego la calificación de las ofertas económicas es quién te pide menor financiamiento no reembolsable. Y también se puntúa eso. Y al final se suma el puntaje, y el que gana es el que tiene mayor puntaje, entonces el consorcio GNDC Conecta es el que ganó para el proyecto Amazonas. Siguiente. Y también el consorcio GNDC Conecta ganó para Ica y para Lima, provincias, ganó el ICA en Perú, claro, ¿no? Y eso es. Digamos, como sabemos, este es un proyecto de inversión pública, pero hasta ahorita todo bonito, ¿no? Sobre los aspectos técnicos y todo. Pero, ¿por qué? Si hacemos la pregunta, ¿por qué no lo hace un privado sabiendo que hay demanda en lo que respecta a temas de telecomunicaciones? El problema es que, por ejemplo, para realizar todas las instalaciones de la red de transporte y la red de acceso hay un costo muy elevado que los ingresos no van a cubrir. Por ejemplo, acá está, bueno, hemos encontrado también el estudio técnico a nivel de perfil, donde nos dan todos los flujos de caja para los 11, bueno, para los 10 años y el año de inversión. Por ejemplo, para la región de Lima, los ingresos estimados son, por ejemplo, para la parte de la red de acceso, los ingresos por internet y por el uso de internet e intranet, y por la red, para la red de transporte, por el cableado que se va a hacer de fibra óptica, que se le va a cobrar para que todas a los hogares, porque las instituciones públicas, tanto comisarías como hospitales y centros educativos, no se le va a cobrar. Más o menos viene a darle 1.200.000 para el primer año hasta 5 millones para el último año. Dentro de los gastos operativos son las instalaciones, los costos de mantenimiento de cada año. Ahí va a haber algunas capacitaciones, por ejemplo, para las áreas rurales, para el uso de internet, y eso va a generar unos egresos, unos costos de 5 millones más o menos. Y aparte van a ser el costo el monto de las inversiones para la instalación de la red de transporte y red de acceso, que se va a dar en el año 0, y debe haber una reinversión en el año 5 de reposición, que son más o menos 7 millones. Al final de eso, incluido el IGB y todos los aspectos del IGB, para cada año nos bota un flujo, como no sé bien, pero un flujo negativo, evaluado al 13.66% de la tasa de descuento, nos da un BAN negativo, el BAN privado. Entonces, obviamente, si es un BAN negativo, una empresa privada no lo va a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el BAN en sí nos da menos 276.665.000 como BAN negativo, ¿no? Este monto en sí nos dice que, o mejor dicho,
es el monto máximo que Pitel va a financiar a alguna empresa privada que va a querer acceder dentro de después de las licitaciones. Así, igual para el caso de Amazonas tenemos un VAR negativo, y para el caso de ICA también. Siguiente. Ese es en el ámbito privado. Ahora, una vez que entra que digamos el Estado como política pública que tiene, ¿no?, digamos, de instalar toda la red dorsal para todas las regiones, tienen que analizar ciertos aspectos que el sector privado no los analiza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona de una comunidad o de un caserío de la selva, por ejemplo de Amazonas, quiere comunicarse o quiere usar internet y no lo tiene dentro de su localidad? Lo que tiene que hacer es transportarse a una ciudad que tenga internet, o una computadora, y eso le genera un costo de transporte y aparte, digamos, como que pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, una vez que se instala o que se hace el proyecto y se conecta a todas las comunidades de las regiones, por ejemplo Amazonas, lo que se ahorraría sería el costo de transporte, digamos, por ir a la otra ciudad, y un ahorro de tiempo, ¿no? Es un costo de oportunidad. Y eso tiene un aspecto técnico que, digamos, el Pitel analizó, por ejemplo, cuánto se gasta cada persona en ir y volver como pasaje, y para la pérdida de tiempo el MEF tiene una tabla de equivalencias, creo, por el uso social del tiempo, que también lo incorporan, y al final toman un valor por persona, el costo por persona que se ahorran, y eso lo multiplican por la cantidad de beneficiarios que en la tabla anterior del alcance se multiplica por la cantidad de beneficiarios para cada región, y se llega a obtener el beneficio social del proyecto. Acá. Muy bien, siéntese. Ya, el beneficio social, por ejemplo, ya no tenemos, ahora tenemos 72 millones para acá, más o menos aproximadamente entre 72 a 82 millones de beneficios sociales. Y los costos y los ingresos se mantienen por ahí, entonces ahora tenemos un flujo social, un flujo de caja evaluado a precios sociales positivo, ¿no? Entonces ahora sí es rentable hacerlo, ¿no? Hacer el proyecto. A partir de eso... Está bien, ya está bien, está bien. A ver, un par de preguntas para sus compañeros. A ver, ustedes jóvenes, una pregunta para... ¿Cosa? No, continúa, leíslo por favor.